Muy bien, qué bueno estar una vez más aquí, unidos para comentar las cosas bellas de Dios. Y entre las cosas bellas que vamos a comentar, hoy pues va a comenzar, o vamos a continuar, perdón, eh, el acercamiento al conocer de los sacramentos. Pues teníamos en principio una intención de haber ido alternando, pero quedaba un poco tedioso porque, claro, un miércoles veíamos sacramentos y luego el otro el credo y podía uno pues perder la liaison que dicen los franceses, la, la unión de, del tema. Y entonces, pues más bien optamos por ver primero los artículos del credo y después vemos lo que estamos haciendo en este instante, que lo habíamos comenzado ya a hacer en la introducción de los sacramentos, que me parece muy importante. Siempre el tema de la introducción a los sacramentos, pues es una cosa, diría yo, que muy enriquecedora, porque resulta que los sacramentos, pues no son, no, la concepción de los sacramentos no es igual, no es igual en el mundo católico que en el mundo no católico. Entonces, por eso es importante el hacer la distinción. Pues habíamos dicho como el mundo católico tiene una concepción de los sacramentos que desde, desde los novadores, que así les dice el concilio de Trento a los protestantes, el mundo de los novadores, pues, pues cambia o sea, de una manera muy importante la concepción de los sacramentos. Porque los sacramentos para el cristiano es la acción de Dios, la acción de Dios. Cuando estaba repasando, pues me acordaba de la definición de liturgia, que no es la misma que la definición de, de sacramento, pero es muy cercana, porque la santificación de los hombres y la glorificación de Dios es la liturgia, y en la liturgia se dan los sacramentos. Y el modo de ser de los sacramentos es una realidad litúrgica, leiton urgon, hecha en favor de la acción, la urgon leiton, acción para el pueblo, que es el pueblo de Dios, que es lo que son los sacramentos. Me parece importante. En cambio, recordemos que cuando hablamos de los sacramentos en en la intelección que tiene sobre todo Lutero, de los demás, si de Lutero me parece, pues eso, pues hay que ser muy respetuoso y hay que conocer harto y pues por lo menos de Lutero uno tiene que haber leído de Captivitate Babilonie, que dice que los sacramentos habían estado cautivos en la iglesia, etcétera, etcétera. No tengo que hacer en ese momento, pero es lo que dice, y entonces él los sacramentos los entiende de otra manera, y entonces son como una insinuación. En cambio, que es muy curioso, me parece que en algún momento puede ser distinta la comprensión del sacramento cuanto la comprensión de la salvación. Porque para el mundo de Lutero, y era toda la cuestión tan importante de la gracia, la gracia es la omnipotencia divina en la cual uno no tiene nada que hacer, porque Dios es libérrimo, está en la corriente del mundo franciscano, que Dios obra
al margen de todo, porque de potencia ordinata Dios puede hacer lo que quiere, y entonces ese es el modo de entender Lutero su propia salvación. Sería para tratarlo en un tratado de gracia, que es muy importante, pero en síntesis, la comprensión de los sacramentos del mundo cristiano y del mundo protestante, y muy específicamente, insisto, del mundo luterano, no quiero entrar en otras distinciones, cuidadoso, y habría que hacer una relectura muy minuciosa de cada uno de los prohombres del mundo protestante. Por ejemplo, el mundo anglicano es inmensamente cercano a la comprensión católica. No en vano, Enrique VIII, acuérdense que aparte de cortarle la cabeza creo que a dos de sus esposas, no a todas, otra se murió de viejita y la otra quedó allá en la Torre de Londres, su primera esposa, y después ya van dos, cuatro, y la que sí, creo que son siete, las que son siete esposas, pero creo que le corta la cabeza a dos, a Ana Bolena, y entonces eh, el mundo anglicano tiene una comprensión muy cercana al mundo católico. Eso es muy importante decirlo para no quedarnos enredados en cuando se habla del mundo anglicano. Y el mundo anglicano, pues tiene una, pues hereda el título que le da el Papa a Enrique VIII. Enrique VIII, cuando era jovencito y simpático, que luego se hizo gordote y feote, pobrecito, las pinturas siempre lo muestran, pero era cuando ya era mayor. Y la pintura, las pinturas tenían que mostrar cuando era más joven, y cuando Enrique VIII era joven, había escrito unos textos de teología muy importantes, bueno, importantes, pero por lo menos de gran valor, y para que fuera un rey, y el Papa le da el título de defensor de la fe. Defensor de la fe. Muy curioso. Entonces, claro, su comprensión de la fe es una comprensión muy católica, es curioso, cosa que en cambio su obediencia, dado que el Papa no accedía a sus libidinosidades, pues no le gusta el Papa. Pero bueno, es otro problema. En cambio, en el mundo protestante del centro de Europa, pues sobre todo Suiza, que es tan importante, con Zwinglio, con Calvino, y pues había otras concepciones que son distintas, y habría que ser muy cuidadoso al matizar. Entonces, ahí sí que puede haber diferencias. Para cuando para cuando Lutero escribe el texto de Captivitate Babilonie, ya prácticamente había deshecho el concepto de sacramento católico, y le queda como sacramento, que es muy interesante, el bautismo, que es el que vamos a ver hoy, y la cena, y no se atreve porque acaba con los sacramentos, los echa para atrás, pero como quedan tan fuertemente enunciados en la Escritura, pues no se atreve a negarlo, aunque posteriormente otras corrientes novadoras, cuáles son los anabatistas, que todavía existen, pues negarán la realidad del bautismo. Pero sin bautismo, los anabatistas. Y luego serán los episcopalianos, que entonces el orden solo son obispos, y otros los presbiterianos, que todos son presbíteros. Hay muchísimas variedades, por eso cuando uno habla sobre el mundo protestante tiene que tener mucho respeto y mucho conocimiento, y cuando no lo tiene, pues ponerse a buscarlo, que es demasiado importante.
Para entrar en el momento de qué es el sacramento del matrimonio, me parece muy importante recordar el concepto de gracia católica, el concepto de la gracia en el mundo de la Iglesia católica. Pues la gracia es Dios dándose como don, que me parece muy importante. Dios dándose. Y entonces en ese darse de Dios, pues está reconstruyendo nuestra realidad espiritual y nuestra vida espiritual, nuestra alma, entre comillas, para no entrar en discusiones civilinas, pues nuestra alma estará en gracia o no estará en gracia. Quiere Dios, nuestro ser espiritual está en connivencia con Dios o no. Y entonces eso es lo que da la gracia. Dios dándose y nuestra vida espiritual llena de Dios o no llena de Dios. El padre Álvarez, que en paz descanse, él decía siempre, y claro, la manera de decir era bastante agustiniana, porque él decía que todo era gracia, claro, y todo era gracia, y mediante esa gracia somos Dios. Sermón de Navidad de nuestro padre San Agustín, el cual le tengo siempre muchísimo respeto. Bien, entonces, el Dios regalándose al cristiano como un don es algo en lo cual estamos tocando con la yema de los dedos el ser de Dios. Es demasiado importante y demasiado trascendente. Acuérdense que trascendente es lo que está más allá. Y claro, cuando hablamos de la gracia, hablamos de algo que está mucho más allá y mucho más acá. Digo mucho más allá porque es Dios en su inmensa realidad divina, llega hasta nosotros y es muchísimo más íntimo, más inmanente, porque Dios, que es lo más trascendente, lo más otro, está dentro de mí. Por eso, este texto de esto de hablar de la gracia, me parece siempre estar, insisto, tocando la esencia de Dios, tocando a Dios mismo, pero no tocar un Dios que está lejano, sino que a ese Dios infinitamente lejano lo tenemos infinitamente cercano, tan cercano que está en nosotros. Y eso es la gracia. Gracia, Jaire María, que jaritomene. Alégrate, Jaire, gracias. Jaire María, que jaritomene, llena de gracia. Alégrate, llena de gracia. Y mutatis mutandis tendríamos que tener la realidad para nosotros mismos. Y es así, después de haber hecho esta disertación que resulta, pues así como bastante, uy, Jesús, la gracia. No, no, no. Me parece demasiado importante. Es que Dios es el Dios con nosotros. Y no es que está a nuestro lado, sino que en eso, pues repito, insisto, con el texto para mí tan querido de nuestro padre San Agustín, que dice, Dios es intimior íntimo meo, más íntimo que mi propia intimidad. Y diría mi profesor, el doctor Canals, de felicísima recordación, y lo recuerdo muy bien, que decía, Dios está presente en todas partes. Y él decía, si el diablo pudiese matar a Dios, se tendría que suicidar, porque el ser de Dios es el ser de todas las criaturas. El diablo es una criatura y su creaturalidad lo hace reflejo de Dios.
Entonces, cuando queremos ver a alguien que es muy malo, qué pena, está ahí, en él somos, nos movemos y existimos. Insisto, me parece que puede ser un poquito trascendente, pero es que es la realidad más profunda de este misterio inefable, que es el misterio de Dios. Bien. La gracia, entonces, habría dos clases de gracia por el modo de entregarse, que sería la gracia santificante y la gracia actual. Me dicen por aquí que está entrecortado. Querría preguntar a Camilo o a Daniel si está mal la... ¿Qué tal se oye, Camilo? Perfecto. No, porque es que en este momento está comenzando a llover y digo, de pronto se nos alborota la comunicación. Gracias, Camilo. Bien, entonces, la gracia, por el modo de obrar, se le llama gracia santificante y gracia actual. Todo esto es porque vamos a hablar del bautismo, ¿sí? Es muy importante. La gracia santificante es la gracia que nos hace ser agradables a Dios. Gracia, gratum faciens, dice el latinajo, pero es que nos hace agradables a Dios. La gracia de Dios es el querer de Dios que anula el efecto del pecado y nos hace criaturas nuevas. Por eso se le llama gracia santificante, gracia que nos hace santos, gracia que nos hace santos. Es importantísimo. Creo que vamos a decir que en el bautismo nos quita y nos quita el pecado y nos hace miembros de la Iglesia y nos hace hijos de Dios. Eso es la gracia santificante. O sea que cuando uno recibe la gracia de Dios, es, como se dice en un lenguaje muy coloquial y que me parece que para algunas catequesis se dice y es muy bonito, dice es que la gracia santificante nos hace amigos de Dios. Creo que es, insisto, una manera muy sencilla y coloquial, pero entrañable y muy real. La gracia que nos hace santos nos hace amigos de Dios. Es, insisto, importantísimo. La gracia santificante. Hay otro momento de la gracia que se llama la gracia actual. Y en eso queda como a salvo el decir que, hombre, pues el que recibe la acción de Dios es el que está en gracia. Sí, pero Dios es más grande. Y Dios da su gracia actual. Cuando uno es un pecador y tiene un momento de arrepentimiento, eso es Dios que está allá ayudando con su fuerza para que el pecador se convierta. Y cuando nos convertimos recibiremos, si es que estábamos lejos de Dios, la gracia santificante. Pero Dios llega y llama a la puerta del pecador y eso es la gracia actual. O bien, cuando uno está bien con Dios, pero Dios le sigue inspirando para que siga en ese camino de la conversión. Entonces, habría después otros modos por la accidentalidad de cómo se ejerce la gracia y cuáles son sus efectos, por ejemplo, la gracia sacramental, pero no quiero entrar en esas distinciones porque suelen ser todas gracias actuales según el momento o el modo como se da. Entonces, la gracia, ¿qué es? Dios regalándose como un obsequio, un don. Y la gracia, cuando anida en nuestro corazón y es
es que tenemos la gracia que nos hace santos, gracia santificante. Y cuando Dios sigue en su inmenso amor, acudiendo a toda su bondad de Padre para recordarnos que tenemos que convertirnos y nos da su gracia, son gracias actuales en el momento, que me parece pues tan importante. Entonces así quedamos que hay gracia santificante y gracia actual, lo cual pues me parece, insisto, pues bastante útil. Bien, entonces la gracia, ya damos ese pasito que, insisto, pues en algún momento se podría ver incluso, porque el Tratado de Gracia es un tratado maravilloso, pero es solamente en una síntesis excesiva, muy apretada, pero lo que he dicho, Dios se manifiesta y se nos regala, y ese regalo hace que nuestra vida sea como Dios, gracia santificante, seamos, utilicen la terminología muy sencillita, pero me parece que es absolutamente comprensible, y cuando tenemos la gracia santificante, somos amigos de Dios. Cuando no tenemos la gracia santificante, pues no somos amigos de Dios y estamos, como se dice, pues estamos en pecado. ¿Qué es estar en pecado? Dándole la espalda a Dios, que esa es la definición que dice nuestro padre San Agustín. Adversio Dei, conversio ad creaturas. Darle la espalda a Dios y estar mirando a las cosas. Esa es la definición que dice nuestro padre San Agustín de pecado, que me parece tan inmensamente útil para hablar del Tratado de Gracia. Entonces, ¿la gracia qué es? Dios con nosotros, pero del todo, haciéndonos dioses, que dirá nuestro Padre. Bien, entonces eso, la gracia santificante, amigos de Dios, la gracia actual, el empeño de Dios de seguir siempre presente en nuestra existencia. Una vez dicho esto, los sacramentos, pues, los sacramentos son las acciones de Dios que nos dan o nos aumentan la gracia. Es importante. La inmanencia que transparenta la trascendencia. La inmanencia de Dios que está ahí en los sacramentos. Está en los sacramentos que transparenta, que nos da la trascendencia. Entonces, nuestra alma, y para eso, cuando a veces hay algunos que de manera menos ducha, pues dicen, ¿y para qué vale la metafísica? Pues para eso, para saber que hay cosas que no somos solo polvo, ceniza, nada, sino que somos polvo, sí. Es la gracia de Dios. Bien, entonces los sacramentos nos dan la gracia de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo decimos así? Pues porque lo iremos viendo en los sacramentos, pero es porque es la voluntad de Jesús. Hoy en concreto vamos a ver el sacramento del bautismo dentro de la iniciación cristiana, que me parece que es muy importante. ¿Y qué es lo que hace el sacramento? Pues nos hace santos y nos da la salvación. ¡Wow! O sea, que no es cualquier cosa. Es que usted y cualquiera de nosotros puede decir, pero hombre, yo, y especialmente pues algunos de los más viejitos, como el que está hablando, pues puede decir, pero si para saber de cosas malas, yo ya tan viejo y tan, como dice aquel, ay, sí, pero si Dios es bueno, y Dios es bueno incluso con los que somos más malos. Entonces, esa es la realidad, que Dios quiere ser amigo de nosotros y se entrega en los sacramentos. Y es bonito porque así lo dice, y y lo diremos en el bautismo que es dice el
el que cree y se bautice se salvará. ¿Y por qué? Pues porque quiere. Y el que come mi sangre y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. ¿Y por qué? Ay, pues porque Dios quiere. Es que es tan hermoso. O sea, no hay ninguna explicación más que Dios quiere, que somos sus criaturas y nos sigue queriendo, porque es un papá, como todos los papás, locos por sus criaturas, y entonces nos quiere, y como nos quiere, nos salva, bautismo y Eucaristía, que insisto, en el de Captivitate, no los niega porque están tan palpables, pero bien. Entonces, habíamos dicho, para terminar, que los sacramentos, que son tan importantes, pues son la acción de Dios por medio de la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Todo lo que ates quedará atado y todo lo que desates quedará desatado. El sacramento del perdón. ¿Y por qué? Pues porque Dios quiso. Ay, ¿por qué me tengo que confesar en la iglesia? Pues porque es la manera como Dios nos dijo. Además, usted se puede arrepentir si cree en el Evangelio, claro, pero nos dio la posibilidad de poder acercarnos a cualquier Pedro por ahí, porque lo quiere, es la bondad de Dios. Bien, los sacramentos. La gracia es Dios entregándose como un regalo y la gracia, Dios se entrega como un regalo en los sacramentos. ¿Y los sacramentos qué es? Los sacramentos son la acción de Dios que nos da por el rito su gracia. Entonces, los sacramentos son la inmanencia que transparenta la trascendencia. La gracia que se nos da por la acción de Dios en la iglesia. ¿Y por qué en la iglesia? Ahí, pues me parece buenísimo. Yo creo que Jesús no fundó la iglesia para que no anduviésemos como aquel que es que le gusta el fútbol y no sabe de qué equipo es. Y dice, ay, no, pues mire usted, pues es que yo sí soy de la selección. ¡Ay, qué bueno! Pues nosotros somos de la iglesia, que es una de las características del bautismo. Entonces, los sacramentos, el sacramento es la acción de Dios que nos da su gracia. Repito, me parece que la definición de liturgia que habíamos dicho es muy cercana. Bien, una vez visto qué son los sacramentos, recordando simplemente que los sacramentos es Dios entregándose y que se entrega para hacernos santos, es la acción de Dios que nos da por la Iglesia su gracia. Me parece que es, insisto, estamos en un campo de fe. Y cuando dice, ¿y por qué Dios nos da? Porque queremos, porque Él quiere. ¿Y cómo nos enteramos? Pues porque tenemos fe. Entramos pues a ver cuáles son los sacramentos. Y me parece muy importante el entrar en los sacramentos y al entrar en los sacramentos ver en primer lugar los sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Pues todos más o menos creo que en ese lo saben, y son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Hay aquí una cuestión que no suele quedar muy clara, porque el bautismo es el sacramento de la puerta, el primer sacramento, la entrada. El sacramento es el fundamento de toda la vida cristiana. Para que me parece muy importante, pues para que puedan ustedes tener lugar donde puedan buscar estas cuestiones de las que voy a hablar. Tenemos
el catecismo de la Iglesia Católica en la segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Tenemos en Merkabah, tenemos en la sección segunda, ponen ustedes Merkabah, bautismo, y tenemos un artículo absolutamente interesante que, pues Merkabah, saben ustedes que es una biblioteca, y este artículo, que es propio de Merkabah, es un resumen muy bueno de lo que es el bautismo. El bautismo. Bien. Después, creo que sería muy bueno que entrasen ustedes también, o sea, en Merkabah me parece buenísimo. Y luego en Catholinect, la iniciación cristiana, y después en Merkabah hay un texto, que es un texto de la BAC, que es muy interesante porque es un manual, serie de manuales de teología, de bautismo y de confirmación de Ignacio Oñatibia, que entonces me parece que trata del bautismo y de la confirmación, porque son el inicio de la iniciación cristiana. Creo que queda ahí muy, muy al servicio. Y en Merkabah también hay otro artículo que se titula así, El bautismo, y es de Pedro Errasti, que me parece que es muy interesante, en una edición desde 2001, pero son siempre, repito, pues me parece que cualquiera de ellos lo pueden coger porque van a decir lo mismo, van a hacer una historia del rito, van a decir que el rito proviene de Jesús, que es en la Iglesia, cuál es el ministro, cuál es el sujeto, cuál es la materia, la forma y cuáles son los efectos del bautismo. Ese es el esquema que me parece, y lo repiten en todos, pero me parece especialmente importante, pues porque tiene una riqueza muy grande en cuanto a las citas, el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, por favor, si alguien quiere ir adentrándose con el catecismo de la Iglesia Católica, me parece importante. Entonces, la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es el modo como el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida espiritual y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Vamos, no le había copiado este texto, pero es que es así. Entonces, creo que es muy importante el saber que es el comienzo de la iniciación cristiana, que suena como a pleonasmo, porque es el inicio del comienzo, pero es así. La iniciación cristiana tiene 3 momentos y el primero es el bautismo. Y la plenitud de la iniciación cristiana, y en eso la praxis de la Iglesia en este último siglo, a mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, la praxis de la Iglesia ha tenido un cambio muy grande porque la iniciación cristiana tiene como culmen la Eucaristía. La participación de la Eucaristía es el culmen de la iniciación. Y entonces, si el culmen de la iniciación es el bautismo, no. La confirmación, no. La Eucaristía, sí. Entonces, estamos caminando hacia la Eucaristía. Y si ustedes se dan cuenta, se suele poner en la praxis, que no en la teoría, se pone como culmen de la iniciación cristiana la confirmación. Para que eso no fuera así, recuerdo que en Francia la praxis de la Iglesia francesa era que el bautismo, la Eucaristía se recibía a los 15, 16 años, al principio de
no era de los niños. Y San Pío X adelantó el momento porque dijo que no se podía dejar a los niños sin la fuerza del sacramento, y entonces la iniciación tiene culmen, según San Pío X, persona devotísima, en el sacramento, y el sacramento de la Eucaristía a los 7 años, en el uso de razón. El hijo de mi mamita, pues lo recibí a los 6 años, el 10 de mayo de 1956. Entonces, hay una pequeña dificultad, pero está clarísimo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a la Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Es la iniciación cristiana. Quiere decir que tiene que ir formándose dentro de nuestro corazón un ambiente de santidad para luego vivir en santidad. Acuérdense el texto, creo que me estoy adelantando con Eucaristía, pero creo que es más que conveniente, aquello que dice, y les da a ustedes, ¿les parece raro que haya gente que no vive cristianamente? Dirá San Pablo, es que no hacen distinción de lo que comen, y cuando comulgan no se enteran que lo que están comulgando es con el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces el que no comulga conscientemente, pues está viviendo animalis homo non percipit spiritus Deus sunt. El hombre animalizado no sabe lo que es del espíritu. Tenemos que comulgar y vivir la vida de Dios. Bien. Entonces vamos a hacer un acercamiento, pues entonces ya hemos dicho que era la gracia, que son los sacramentos, es la inmanencia, es Dios dándose como regalo a nuestra vida, el que está tan lejano, estar el más cercano. Bien, ¿por qué se le llama bautismo? Y dice el nombre, pues es muy clarísimo, porque baptizar es meterlo en el agua, y había pues la costumbre del baptisterio, y es una costumbre el bautizarse, es porque se mete, y en las catequesis, creo que son los estrómata, hay de los obispos de Jerusalén, hay unas catequesis muy bonitas, y dice, es que se sumerge, y al sumergirse se sumerge en la muerte, en el agua, y sale, resucita en la vida. Por eso se bautiza, y este es el símbolo de sepultarse, es el baño de regeneración, es en las apologías de San Justino, habría muchísimas cosas que decir, pero me parece bien. Entonces, había bautismos en el Antiguo Testamento, y sería muy bueno el recordar cómo, pues eso, cuando en la primera comunidad le pregunta a Pedro, y dice, ¿y ustedes, no, Pablo? Le dice, ¿ustedes han sido bautizados? Y dice, sí, ¿con qué bautismo? Con el de Juan. Y del Espíritu Santo ni siquiera hemos oído. Había, pues, en los pueblos aquellos, había realidades como la de Qumran, en la que había abluciones y purificaciones, porque el símbolo de la purificación es tan claro. Entonces, ¿para qué vale el agua? Yo les suelo preguntar a los niños siempre, y siempre saben contestar. El agua vale para estar limpio, para tener vida, porque si no tienes agua, huele feo, se mueren las matas y tienes sed. Entonces, ese es el agua. Claro, el símbolo del agua, el signo del agua, no hace falta ser ninguna cosa rara. Entonces, el paso del Jordán es todo un símbolo. El bautismo de Cristo, obviamente, ya es el paso en el que estamos dejando en el Antiguo Testamento y estamos llegando al Nuevo Testamento, donde Jesús recibe el Espíritu Santo en el Jordán. El bautismo es en la Iglesia, y vemos que pues todos los textos
que tenemos, que son pues simplemente bellísimos, que les invito a que los lean, en cuanto que pues Pablo habla de que hemos sido sepultados con Cristo, cuando el eunuco de Candaces se convierte y descubre a Jesús, dice, ¿qué dificultad hay para que nos bauticemos? Cuando están en la cárcel y los libera el Espíritu, pues el carcelero, que era el dueño de la cárcel, es muy curioso, las cárceles eran unas concesiones particulares del imperio, entonces sabe que está en gravísimos problemas y se quiere suicidar y se convierte, y Pablo lo bautiza. Entonces el bautizo es desde el Antiguo Testamento, que son, pues eso, la importancia del agua, hasta el bautismo en el Nuevo Testamento está ahí. Bien, con ellos entramos pues en el sacramento del bautismo como iniciación cristiana. Esa antigua pues había toda una disciplina cuando los bautizandos no eran bebés, sino que eran adultos, donde se hacía todo un rito catecumenado por el cual se les mostraba y se les enseñaba. De eso quedan restos en la liturgia de la Pascua, y luego el Vaticano II restaura esta realidad del catecumenado, pero ahí tenemos que con la praxis va decayendo, porque lo que se bautizan son a los niños en la fe de los papás, y las prácticas catecumenales caen en desuso, volviéndose en la actualidad a reiniciar en lo que se llama el neocatecumenado, Kiko Argüello, pero es otra realidad, porque es el redescubrir, que es lo que tantas veces se tiene que hacer en las catequesis tanto de confirmación como de Eucaristía, hacer todo un acercamiento neocatecumenal, que quiere decir una nueva enseñanza. Bien, ¿cuáles son los misterios del sentido de la celebración de son las catequesis mistagógicas, que son tan bonitas? Yo creo que es de San Cirilo de Jerusalén, pero tengo mi duda, por lo tanto no lo afirmo. Y entonces, ¿cuáles son la mistagogia? Es muy curioso, la pedagogía del misterio, mistagogué, el misterio a lo que uno tiene que guardar silencio, tiene una pedagogía especial, y son las catequesis mistagógicas de Jerusalén. ¿Y cuáles son? Pues la señal de la cruz, que es lo que tenemos que aprender. Cuando se le va a bautizar un niño, se le pone la señal de la cruz, se hace el anuncio de la palabra, para que al menos lo escuchen los que están allá, para confesar la Iglesia con el agua bautismal, mediante el rito, mediante el santo crisma, mediante la vestidura blanca, para llegar hasta la comunión, que será el culmen de la iniciación cristiana. Por eso, estos modos, que son el sentido de la celebración del bautizo y de la mistagogué, que es, repito, la cruz, la palabra, el bautismo con el agua, en el rito, en la iglesia, ungidos con el santo crisma y confirmados, y utilizando la vestidura blanca. Y dice, te impongo esta vestidura blanca, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Y se le enciende un cirio para que esté iluminado, reza el Padre Nuestro, comulga y se le bendice. Este es el momento. Por eso lo he dicho alguna vez, y es muy importante, cuando se bautiza a un adulto, es muy pertinente que, si ha tenido una catequesis como debe de ser, pues en el mismo rito sea bautizado, sea confirmado y reciba el sacramento de la Eucaristía, para que su iniciación sea completa.
Bien, este es el sentido de la mistagogia, insisto, me parece muy importante el misterio, el misterio de la vida cristiana. Bien, me parece que me estoy alargando, pero no, todavía me quedan 15 minutos porque empezamos tarde. Bien, entonces, quiénes son sujetos de, del bautismo? Lo dice el Código de Derecho Canónico, que el otro día modificó el Santo Padre. Porque el código, Codex Judice Canonicum, el código de derecho canónico, por eso es CIC, Codex Judice, Jus, el derecho, Jus. Y el código del derecho canónico dice, es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado, y solo él. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ponerlo de atrás para adelante. Los que están bautizados no se pueden bautizar, no se pueden rebautizar. En eso hay una discusión entre Cornelio y Cipriano, que el uno era obispo de Cartago, San Cipriano, que eran muy tercos, los africanos tenían un poquito de terquedad, y él quería que los que habían caído, los que se habían salido de la iglesia en las persecuciones fueran bautizados. Y el Papa Cornelio le dice, no, no pueden ser bautizados. Y el Papa Cornelio, pues creo que hasta saca de la iglesia al Papa Cornelio, y como dice la oración de la misa, dice, los había separado la opinión, creo que es que dice, pero la sangre los unió. Los dos murieron mártires. Entonces, solo pueden recibir el bautismo los que no están bautizados. ¿Y quiénes son? Los que son personas humanas. Los que no son personas humanas no pueden estar bautizados. Por eso hay una práctica que aparece una vez en San Pablo, ¿por qué nos bautizamos por los muertos? Dice la Iglesia, no, los muertos no pueden ser bautizados porque ya no son personas humanas, en todo ser humano no bautizado en el ámbito de los mediadores. Entonces, si está muerto, no está. Hay una práctica que si uno llega a un sitio y hay una persona que no está bautizada y hay duda de que estuviese muerta, porque en esas cosas la muerte pues es tan cruel, pero no se sabe el momento exacto de la muerte, y a veces personas que supuestamente están muertas y mediante un masaje o alguna realidad tornan a la vida. Entonces, pues en la duda práctica, no en la teórica, en la duda práctica, porque en la teoría es de si está vivo, no hay si está vivo, sí, si no está vivo, no, pero ¿cuándo está muerto, cuándo está vivo? Si hay una duda de que esté vivo o muerto, se le puede bautizar bajo condición. Lo diré cuando hablemos de la unción de los enfermos, que me ha tocado hacerlo más de una vez, llegando a la clínica Chayo y se acaba de morir. Pues yo digo, si eres capaz, o sea, si eres todavía persona humana en estado de viador, yo te doy la unción o te bautizo. Y luego, los otros animalitos no son bautizables porque no son personas humanas. No sé, pues es la persona humana no bautizada. Todo lo que no sea persona humana no es bautizable. Y si es bautizado, no es bautizable. Eso es muy importante. Para el bautismo de los adultos hace falta que haya, pues, una instrucción pertinente, porque el adulto tendrá que hacer el acto de fe por sí mismo. Y se hace un acto de fe cuando se sabe cuál es el contenido de la fe. Por eso hace falta un tiempo de formación más o menos largo, según sea el real saber y entender de la persona encargada. Bien, entonces el bautismo de los adultos obliga pues a un neocatecumenado que podrá ser, insisto, si la persona ha vivido
en un ambiente cristiano, pero no ha estado bautizada por sabe Dios qué eventualidad, pues puede ser bautizado de una manera más diligente, pues puede tener una fe que no esté corroborada con el sacramento, tantas tragedias que hay en la vida humana. En cambio, el bautismo de los niños tiene que ser hecho con la autorización al menos de uno de los papás y teniendo padrino. ¿Por qué tiene que tener padrino? Porque hace falta que la fe tenga futuro. Entonces, si no tiene padrino, no se bautiza. Es muy curioso aquello que dice el dicho, uno sin padrino no se bautiza, y es por eso, porque hace falta que tenga padrino no para que le pague el ponqué, para que le ayude en el crecimiento de la fe. Entonces, recuerdo que un padre misionero del Amazonas brasilero una vez decía que cuando él encontraba niños enfermitos en la Amazonía, los bautizaba. Y decía, ¿por qué los bautizaba? Ya no tenían ninguna expectativa de vida. Su fe no iba a morir. Y claro, un niño enfermito en una zona totalmente ausente de unos cuidados eugenésicos buenos, pues no va a tener futuro, y él los bautizaba. O sea, por eso puede ser bautizados. Padrinos, 1, 2, eso no importa, pero lo que hace falta es que la fe tenga futuro, porque se bautiza en la fe. Y entonces, aquí voy a hacer una alusión al purgatorio, no, al limbo, que lo hizo su santidad, que era muy bonita la cosa. Entonces, para bautizarse hace falta tener fe, por eso necesita la catequesis. Y quien no tiene todavía la fe en activo, como es un bebé, necesita el papel del papá y de los padrinos. Bien, ¿y por qué? Porque se bautizan en la fe de sus papás. Cuando se discutió, no hace muchos años, sobre la existencia del limbo, que es una realidad que estaba en limbo porque no estaba definida, sino que estaba dicha para tapar algunas ignorancias que tantas que... Y entonces el Papa, el limbo no existe, y entonces, claro, la dificultad. Y los niños que mueren sin bautizar, dice, se salvarán por la fe de sus. Fue un adelanto inmenso. El bautismo es en la fe de los papás, y era la realidad. El bautismo el niño que no puede hacer profesión de fe se salva por el bautismo que lo hace, que lo ejecutan sus papás. Me parece tan importante. Y los niños que mueren sin bautizar mueren en la fe de sus papás. Es palabra, tendría que buscar ahora la cita, pero me parecería interesante buscar la cita que habló cuando el Papa habló del limbo, y seguro que en la red que lo pone todo, ahí estará, que tiene más memoria que mi persona. Bien, ¿quién puede bautizar? Es muy interesante, muy interesante. Los sacramentos de suyo están para la Iglesia y el obispo es el gran liturgo, pero con el bautizo hay una cosa que está muy hermosísima, y dice el Código de Derecho Canónico, ¿cuál es quién puede bautizar? Cualquier persona que tenga uso de razón. Ojo, no hace falta que sea católico, hace falta que quiera hacer lo que hace la Iglesia. Cualquier persona que tenga uso de razón. ¿Por qué? Pues hombre, porque tiene que querer hacer lo que hace la Iglesia. ¿Y cuál es el uso de razón? Ay, Dios mío, pues porque claro, si empezamos porque puede tener más o menos, no, el que quiera, el que pueda entender lo que quiere la Iglesia, ese puede bautizar. O sea que el ministro del bautismo es, obviamente, siempre, pues será la Iglesia, y en la Iglesia el obispo, pero cualquier persona humana que tenga uso de razón. Digo persona humana porque creo que es humana, creo que no sé si añado
el humana porque un ángel es persona, podría bautizar, no sé, y si viene un extraterrestre será persona, tampoco lo sé. Mejor nos quedamos con el derecho canónico. Y si aparecen ovnis, que ahora está la NASA muy empeñada en descubrir los ovnis, tendremos que cambiar el derecho canónico. Y tendremos que someter a los de los ovnis al derecho canónico. Loado sea el Señor. Bien, ¿es necesario el sacramento de la salvación del bautismo? Sí, el bautismo es obligatorio porque es Jesús el que dice, el que se bautiza se salva. Es un mandato de Jesús, y entonces, pero ¿será que los que no tienen conocimiento se salvarán? En primer lugar, una anotación importantísima. Por suerte, yo no soy secretario de Dios. Si me nombra, se lo pregunto y se lo cuento a todos ustedes. Pero por ahora no soy secretario de Dios, porque es que entonces, que eran las discusiones que había en tiempo de nuestro padre San Agustín, decía, y entonces, ¿si será? Allá Dios, que para eso es Dios. Yo no soy su secretario, pero ciertamente la Iglesia como madre entiende que todo aquel que, y así lo rezamos, insisto, es una cita que ya la he hecho varias veces y se tiene que hacer siempre, la cita de la oración universal del día de Viernes Santo, y el día de Viernes Santo ora por los que no creen, por los que creen, por todos. Todos están destinados a la salvación. Y ciertamente la Iglesia ora para que en ese bautismo, que sería, yo quiero estar a bien, uno que descubriese desde la limpieza de su corazón el deseo de estar junto a Dios y a los hermanos, pues sería por medio de la Iglesia, porque la Iglesia impetra ante Dios Padre por todos. Y más aún los que ofrecen su vida por las causas de Dios. Por eso dice, se les llama bautismo de deseo y bautismo de sangre. Bien, por ejemplo, pues un catecúmeno que muriese antes de ser bautizado, si tenía deseo explícito de su bautismo, pues claro, ese tenía un bautismo de deseo, no se bautizó pues porque le estaban dando la catequesis, pero tenía el deseo ferviente de su catequesis, de su bautismo. Cristo murió por todos. El toón polón es por muchos, el toón polón, algunos lo traducen como lo traducía antes, es el toón polón, son por los muchos, y es el griego y el español pues tienen distintas categorías, pero es por todos, por todos. Algunos dicen, no, por los que no se salvan, pues por lo que no se salva, también Dios derramó su sangre por todos. Bien. Y dice, cuando se han muerto los niños, nace un niño muerto, si ya es muy muerto no hay que bautizarle, pero sí la Iglesia reza por ellos las exequias de los niños no bautizados, entendiendo en tanto en cuanto que es la fe de sus papás. Creo que eso es muy importante, porque hay tantas, pues hay abortos que son innominados, mujeres que de una manera espontánea pierden a su criaturita y quedan muy doloridos. Aquella enseñanza del Papa me pareció tan enternecedora. Es el bautizo, Dios salva por la fe de la mamá con la que estaba formando una sola unidad. Bien, entonces la gracia del bautismo, es lo que decíamos, la gracia actual, es la gracia santificante que se nos da de una manera actual. Ahora en el bautismo, por eso es actual, esta gracia nos da. ¿Y cuáles son qué gracias nos da? Libra, el bautismo libra de todos los pecados que tenga el que tenga. El pecado original y los pecados personales. Pero como diría nuestro padre San Agustín, lo que nos queda es la concupiscencia, el fomens peccati. ¿Y qué es? La cojera. Tiene que hacer luego terapia para seguir. Ya se le curó la patica, ya se le curaron sus pecados, pero tiene que hacer terapia para que pueda ser lo que dice, el que pueda vivir más fácil la vida eterna,
Dice, pose, sed non facilius pose, quiere decir, lo puede, claro que puede ser santo, pero para ser fácil, más fácil, facilius, más fácil, para que pueda ser más fácil su vida cristiana, pues tiene que hacer la terapia de todos los días, procurar ser bueno y seguir pidiéndole a Dios. O sea, que redime los pecados, pero es una redención que necesita terapia posterior. Nos hace criatura nueva donde inhabita la Trinidad en el alma del justo. Siempre, el día pasado hablando de la Trinidad, pues hablaba, como siempre, de Orígenes y del papá de Orígenes, que besaba el pechito de su papá porque estaba allí la Santísima Trinidad. Es muy importante, porque cuando una criaturita no está bautizada porque no quiere bautizarla a su papá, pues Dios no está ahí. En cambio nosotros, que somos, por lo menos yo, menos buena gente, pero llevamos a Dios la Trinidad de la manera presente. Ojo, recuerdo a mi profesor, el doctor Canals, que Dios está presente en las piedras y hasta en el demonio, porque es el que nos hace existir. Pero en el alma del cristiano está Padre, Hijo y Espíritu Santo en la circumincesio del amor. Bien, nos da las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la Trinidad y la caridad, las virtudes para no poder fácilmente, pero sí el niño que pueda, un niño que vaya practicando la fe, la esperanza y la caridad, vivirá pronto cerca del más fácil. Recibimos los dones del Espíritu Santo, nos hace crecer las virtudes morales, prudencia, justicia, cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y desde ahí todas las virtudes morales. Somos incorporados a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, somos hechos sacerdotes. Ojo, cuando se dice es que las manos del sacerdote son santas y las del cristiano también, porque es sacerdote santo. Si el bautismo es pueblo de reyes, asamblea santa, pueblo sacerdotal. Es tan hermoso. Somos hechos miembros de la Iglesia para que podamos vivir en la Iglesia como en nuestra casa. Bien, renacimos por el bautismo a la Iglesia. El vínculo del sacramento nos une a todos formando una sola Iglesia. Por eso, ese antipático vecino que tiene esos modos y que es cristiano, sí, mire, estoy unido con él, me siento unido. ¿Y cómo estoy unido? En la comunión de los santos. Es tan bonito el sentirnos incorporados a la Iglesia, unidos en la misma gracia, en la santidad. Bien, tiene un sello que es el sello que es el sacramento no es itinerable, no es repetible, porque tiene carácter. Los que somos bautizados estamos sellados, nos parecemos a Dios, porque Dios no solo está por esencia, presencia y potencia, sino que está con la presencia de su amor en el sello de su presencia. Este sería un pequeñito resumen del sacramento del bautismo. Quiere decir, mediante el bautismo, que es el bautismo que Jesús ha querido que nos bautizásemos. ¿Para qué? Para salvarnos. Es muy importante porque el que crea y se bautice se salvará. Entonces, los que aquí estamos hablando, estamos bautizados, tenemos fe. De pronto, como el que habla, pues somos menos santos, pero es como para chantajearle a Dios. Digo, mira, me parezco totalmente a tu Hijo Jesús. ¿Será que me dejas irme al infierno? ¡Qué barbaridad!, ¿no? Entonces, el Señor, mediante el bautismo, nos entrega su salvación, su santificación y la gloria eterna.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas